Antes de introducirnos en el tema, merece aclarar que incluso muchas de las cosas, sobre todo criterios en definitiva, que se aplican al uso de inteligencia artificial, no escapan a lo que nos venía comentando el padre Fuentes, con mucha lucidez, por supuesto, de las nuevas tecnologías, porque parte de estas nuevas tecnologías es la inteligencia llamada así artificial, ¿no? Y uno de los grandes desafíos, y es el sentido de esta conferencia, que despierta, que presenta el auge de la inteligencia artificial, es la defensa de la espiritualidad del alma. La demostración más conocida de la espiritualidad del alma humana, se basa en la operación de la inteligencia. Es decir, que el entender es una operación espiritual. Es necesario que la facultad que realiza dicha operación, la inteligencia en este caso, sea espiritual y por ende el sujeto de dicha facultad, que es el alma, en este caso, debe ser también espiritual. Es decir, produzco, por así decirlo, ¿no?, ideas, conceptos que son espirituales, como a lograrle sigue el ser. Si yo opero algo espiritual, la facultad que realiza dicha operación tiene que ser espiritual y el sujeto de esa facultad también tiene que ser espiritual. Entender, inteligencia, alma. Lo vamos a ver en la conferencia de la tarde. La pregunta es, ¿se puede seguir sosteniendo este argumento con el surgimiento de la inteligencia artificial? Porque si la máquina es inteligente, evidentemente que como máquina no tiene alma, por tanto el argumento caería. Antes de comenzar, es importante hacer algunas aclaraciones para no quedar entrampados en los argumentos que utilizan los defensores de la capacidad de pensar de las máquinas para sostener que la inteligencia artificial es inteligente. Primera aclaración. En primer lugar, digamos que no estamos hablando de imitar una o más funciones, cosa que la inteligencia artificial hace igual o mejor que nosotros los humanos, sino que estamos hablando de ser inteligentes. Es decir, de tener las mismas capacidades que tiene la inteligencia humana, justamente por ser espiritual. La primera aclaración, no confundir con algunas funciones que imita la inteligencia artificial que tenemos nosotros. De hecho, a una motocicleta no se la llama caballo en sentido propio. Quizás alguien la llame en sentido metafórico o cariñoso, por el hecho de que puede transportar una o dos personas de un lugar a otro. Incluso puede hacerlo mejor que un caballo. No es el transportar lo que hace al caballo, caballo. Ni es por eso que se lo llama caballo. En el mismo sentido, no se dice que una calculadora piensa por el hecho de que realiza operaciones matemáticas, incluso más rápido y más eficazmente que muchas personas, siendo que dichas operaciones matemáticas las realizamos con nuestra inteligencia. Entonces, no estamos hablando de imitar ciertas funciones, sino que estamos hablando de ser inteligentes. En segundo lugar, muchos piensan que la inteligencia artificial es tal por la capacidad de imitar ciertas operaciones que los hombres realizamos con la inteligencia, junto con la capacidad de realizar las mismas, y acá el punto, de un modo autónomo. La calculadora nunca va a sumar 2 más 2 si alguien no presiona las teclas 2 más 2 igual y calcula.
Las inteligencias artificiales realizan esa y muchas otras operaciones más complejas, pero como de un modo autónomo, lo que hace pensar que son inteligentes. De hecho, me acuerdo en la década del 90, cuando surge el jabón en polvo, no es jabón, era el jabón en polvo, era el jabón líquido, Skip Intelligent. Acá parecería que sí, porque hay como una cierta autonomía. Bien, tampoco alcanza dicha aparente autonomía, subrayamos, aparente autonomía para definir a las inteligencias artificiales como inteligencia. Finalmente, la gran confusión que trae esto viene, y acá tenemos que empezar a abrir los ojos, a despertarnos. La confusión viene, pues si te tiro un texto, mira qué bárbaro, qué inteligente, qué impresionante. La confusión viene de la gente porque la gente no sabe o no logra entender, primero, lo que realmente significa ser inteligente. Y no es simplemente el uso de las facultades intelectuales. Entonces muchas veces se confunden operaciones sensibles o realizadas incluso con nuestros sentidos internos, por ejemplo la memoria. Un tipo te recita todo esto, qué inteligente. No, pará, una cosa es que sea memorioso. Memoria que está participando en la inteligencia, de ahí también viene la confusión. Muchos se confunden las operaciones sensibles o realizadas con nuestros sentidos internos porque están guiadas por la inteligencia, junto con operaciones intelectuales. Y por otro lado, la confusión se genera porque la gente no logra entender por qué las operaciones que realizan estas máquinas, supuestamente inteligentes, no son operaciones propiamente intelectuales y mucho menos espirituales. No lo son. Bien, entonces la idea es explicar qué es y cómo trabaja una inteligencia artificial para después poder concluir con una advertencia, me parece a mí el sentido profundo que esconde todo esto, y para después en la tarde efectivamente hablar sobre la espiritualidad del alma. Pero no de un modo especulativo o meramente especulativo como se podría hacer en una clase de antropología o de gnoseología. A ustedes y a mí no nos interesa en este curso eso. Nos interesa otra cosa y, por así decirlo, mucho más existencial, que nos toca a cada uno en nuestras propias vidas. Y a eso vamos. Explicaremos entonces sencillamente lo que son las inteligencias artificiales y viendo el caso después de ChatGPT, solo con el propósito de evidenciar la diferencia con nuestra inteligencia y por qué no se las puede considerar inteligencias propiamente. Que quede claro de entrada, la inteligencia artificial no piensa. La inteligencia artificial no es inteligencia. ¿La inteligencia artificial es inteligencia? De hecho, el adjetivo artificial, más que indicar que se encuentra en un sujeto artificial o creado por el hombre, debería indicar que se trata de una máquina que imita algún aspecto de la inteligencia humana. Bien, tratemos de definir. No hay, en primer lugar, una definición unificada de lo que es inteligencia artificial. En esto sigo un artículo que escribió el padre Alberto Baratero, quien estudió profundamente el tema. Sino que hay incluso diferentes definiciones, que van desde aquellos que la definen como la inteligencia que se encuentra en las máquinas, hasta los más moderados que la definen como máquinas que emulan la inteligencia humana. Solamente miren esto, para dar un ejemplo de la diversidad de definiciones,
la misma Wikipedia, en distintos idiomas, da distintas definiciones. En español, por ejemplo, la define del siguiente modo. La inteligencia artificial, en el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilen información. En cambio, Wikipedia en inglés la define, lo voy a decir en inglés, como la inteligencia que se encuentra en máquinas, de modo particular en sistemas de computación. ¿Por qué entonces no se llama inteligencia artificial a las computadoras tradicionales? ¿No funcionan similarmente, acaso? Si bien el procesamiento de datos es similar, sin embargo, la computadora, incluso la calculadora, tiene todas las respuestas como predeterminadas en la misma programación. Es decir, está programada para que de una determinada respuesta a una determinada información. En cambio, lo que buscan hacer con la inteligencia artificial es que sea la máquina la que determine el resultado mostrando su autonomía, que no tienen las computadoras tradicionales. Y de ahí que se diga que imita a la inteligencia. Un ejemplo es el de los asistentes virtuales, ¿no? Alexa buscaba en Internet la respuesta a lo que se le preguntaba. Y no había nada de novedoso en lo que decía Alexa. Y por eso nadie decía que los asistentes virtuales eran inteligentes, por más que se daba una cierta interacción entre Alexa y el usuario. Los nuevos asistentes virtuales inteligentes, chatbot, por ejemplo Copilot de Microsoft o Meta AI, son una herramienta basada en inteligencia artificial, por ejemplo GPT-4, creo que hoy es la última versión, o está la 5 ahí, de OpenAI, que ayudan a un nivel superior, mírenme a mí, creando contenido, en lugar de repetir un contenido que ya fue hecho por otro. Y además generando ideas que ayudan a realizar las tareas de modo más rápido y efectivo. Esto nos hace imaginar que el asistente virtual piensa la situación que le planteamos y nos ayuda a satisfacer dicha situación de un modo más efectivo. Todo pasa, en definitiva, por hacerle entender al asistente lo que necesitamos o queremos, y una vez que lo entendió, nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer. Hay una suerte entonces de definición. Ya encuadramos más bien el objeto, ¿no? La distinción, muy rápido, por supuesto, ¿no? De una computadora tradicional, incluso de un asistente virtual de los antiguos. Nos ayuda también incluso a entender un poquito mejor esto, los tipos, en segundo lugar. Hay muchas divisiones o tipos de inteligencia artificiales. Quizás la más usada por los promotores de la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, ¿no? Como mencionó el padre Fuentes también el otro día, es un nombre marketinero, es decir, lo largaron para llamar la atención. Por más que hoy los grandes promotores, los grandes cráneos de todo esto, incluso estén convencidos de que se trata de una inteligencia, como vamos a ver después. La primera división, la más común, es la de inteligencia artificial débil o específica e inteligencia artificial general o fuerte, que es la que para nuestro propósito vamos a señalar nada más. ¿Qué es la inteligencia artificial débil? Es la inteligencia artificial que simplemente imita una o alguna de las operaciones que realizamos los hombres con nuestra inteligencia.
más allá de que dicha imitación signifique que realiza dicha operación igual o mejor que un hombre. Por ejemplo, jugar al ajedrez. La inteligencia artificial fuerte, por otro lado, sería una inteligencia artificial que realmente piensa por sí misma, más allá de que si lo hace en un campo específico o en muchos campos. Es decir, esta división va de imitar a pensar. La primera imita, la segunda piensa. Bien. Entonces, la inteligencia débil o específica, con determinadas tareas, la inteligencia general o fuerte, en todos los ámbitos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a tratar de ser sencillos, porque de algún modo esto es más bien sencillo, aunque es bastante complicado desde otro punto de vista. Es sencillo porque todo pasa por la ejecución de sencillos algoritmos, los famosos algoritmos. Y es complicada porque al día de hoy se ha conseguido la interconexión de dichos algoritmos, que dan como resultado lo que se puede llamar o se suele llamar redes neuronales artificiales, que intentan imitar las redes neuronales del cerebro humano y que se pueden ir perfeccionando a través de lo que se llama aprendizaje o entrenamiento, que puede ser automático o supervisado, la misma máquina o por el operario, el hombre. Entonces, algoritmos, redes neuronales, entrenamiento o aprendizaje. ¿Qué es el algoritmo? Vamos rapidito. El gran secreto de las inteligencias artificiales son los algoritmos. Digamos inmediatamente que por otro lado los algoritmos son la clave para entender que una inteligencia artificial no piensa ni puede pensar, porque un algoritmo no es más que un modelo matemático inventado por un hombre para resolver problemas matemáticos. Pensar es algo totalmente distinto. Bueno, pero vamos despacio para que se entienda la diferencia entre una inteligencia artificial y una inteligencia humana. En términos de programación, algoritmo es una secuencia de pasos lógicos o instrucciones que permiten solucionar un problema. Secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. Los creadores de la inteligencia artificial han logrado combinar una gran cantidad de algoritmos, de modo que la máquina puede resolver problemas, tomar decisiones, hacer predicciones, etc. Bien, un algoritmo cuenta con una entrada, input, un proceso, processing, y una salida, output, que va a ser determinada por ese proceso. Un algoritmo muy conocido es el que nos da acceso, por ejemplo, a un determinado sitio web, que entramos con una clave. Se le debe proveer de una entrada, que generalmente es el nombre de usuario y la contraseña. El algoritmo procesa dichos datos, es decir, ¿qué hace en el procesamiento? Los compara con la base de datos que tiene de los usuarios en ese sitio web y genera una salida que puede ser dar acceso al usuario si los datos ingresados coinciden con alguno de las bases de datos, o no dar acceso si no coinciden. El dar acceso o no al usuario viene determinado por lo que se llama, en programación, en computación, umbral. Threshold. Ya que el dato de salida que genera el algoritmo es un número en lugar de un sí o de un no. Hasta aquí un proceso muy simple, que no parece ser muy inteligente, por lo que nadie define a dicho sitio web como inteligente por haberme dado acceso al mismo porque soy un usuario registrado en el mismo. El nombre de usuario Martín, clave, Bachi. ¡Ay, qué inteligente! Mirá cómo me dejó entrar. Nadie dice eso.
porque está como muy estipulado, que se trata de una comparación, un par de líneas de programación, sí o no, y punto. Pero como dijimos, la inteligencia artificial es mucho más que esto, ya que es un complejo tejido de algoritmos para poder resolver situaciones más complejas. De ahí que interiorizamos en los que se llaman las redes neuronales artificiales. La más conocida de estas interconexiones de algoritmos es justamente esto, ¿no? La red neuronal artificial. Así, una entrada, en lugar de pasar por un solo algoritmo, pasa por muchos algoritmos que están interconectados entre sí. Las distintas neuronas están conectadas entre sí de acuerdo a distintos valores que se le asignan al momento de la programación. O que incluso, y esto empieza a ser lo novedoso, pueden ser asignados por la misma inteligencia artificial si está programada para que aprenda sola lo que se llama entrenamiento no supervisado, ¿no? Así, algunos algoritmos están más o menos conectados con otros algoritmos de acuerdo a los valores que se le ha asignado. Ahora lo vamos a ver, para que quede más claro esto. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, gato está más conectado, les pregunto a ustedes, gato, ¿estaría más conectado con blanco o con rojo? Con blanco. Ya que en realidad o en la realidad hay gatos blancos, pero no rojos. Pero en un mundo imaginario, por ejemplo, en el arte o en dibujos animados, podría existir algún gato rojo cuya información se ha incorporado a la inteligencia artificial, por lo que si se le presenta una imagen de gato rojo a la inteligencia artificial, esta podría arrojar como resultado gato. Así también podría estar la neurona artificial de irreal o real. Gato rojo e irreal estaría unido con más peso que con real, aunque podría ser que un dueño haya tenido su gato de rojo y existiera un gato rojo real. Por lo que también habría que darle algún peso a la relación entre las neuronas artificiales gato, rojo y real. Bien, y antes de ver el video que explica mejor esto, terminamos simplemente con 2 o 3 ideas sobre el tema de las tecnologías que han permitido de algún modo crear todo esto. Son muchas, yo simplemente las menciono, porque si suenan hay que ubicarlas aquí. Y es, por ejemplo, aprendizaje de máquina, learning machine, aprendizaje profundo, ¿no? Deep learning, o las mismas redes neuronales. Son todos conceptos que se le aplican a todo esto. Yo les voy a presentar un video de un Nate Gentile, quizás lo conozcan. Él es ingeniero, es un técnico, no es que está ni a favor ni en contra ni nada, ¿no? Pero sí me pareció interesante, y quizás de casualidad o al menos con un poquito de sentido común, él en sus comentarios, y me parece que está muy didáctico para entender lo que acabo de introducir, va remarcando esto de que no es inteligencia. Y presten atención fundamentalmente cómo queda muy claro de que se trata de cálculos matemáticos. Hasta ahora creemos que es claro que las inteligencias artificiales no entienden palabras, ni mucho menos conceptos. Parece que es bastante gráfico, más allá de que uno se pierde en ciertas palabras técnicas. Están más cerca, más lindas, más relacionadas en base a una codificación que se le asignó, pero no entienden. De hecho, lo que serían las palabras o los conceptos para los ordenadores no son más que números, ceros
y unos, según el sistema binario. Con los cuales hacen operaciones matemáticas. Es decir, una palabra es un conjunto determinado de ceros y unos codificados, según ese formato, ASCII o UTF, dispuestos que de tal modo significan tal palabra. Esta diferencia es esencial para entender que la inteligencia artificial, más allá de que parezca que entiende un concepto, como un diccionario podría parecer que entiende un concepto porque tiene la definición del mismo, y no decimos que el diccionario entiende esa palabra. No solo no comprende conceptos, sino que ni siquiera es capaz de formar un concepto, una idea, un universal. Además, el proceso que hace una inteligencia para arrojar un resultado aparentemente inteligente está muy lejos de ser un proceso inteligente, sino que es el resultado de la interconexión de muchos algoritmos predeterminados, ya sea por un hombre o por la misma máquina, pero al comienzo siempre por el hombre. Ahora, la inteligencia, como dijimos, ha permitido que las máquinas también lo hagan, que hacen que la respuesta esté más o menos acorde a con la realidad, lo cual no significa que comprenden la realidad. Este es otro punto importantísimo para nosotros. Ya vamos a ver. Es importante entender que, dada la capacidad de los procesadores, las máquinas pueden procesar una enorme cantidad de datos, capacidad que es superior a la capacidad que los humanos tenemos, y a una velocidad también superior a lo que lo hacemos los humanos. De ahí que, como todas las máquinas en general, ayudan a las tareas de los hombres. Justamente por eso, una inteligencia artificial puede escribir un artículo sobre un determinado tema, si es que se le ha dado la información necesaria para que escriba dicho artículo. Porque al igual que un hombre, no puede escribir un artículo sobre un tema si no tiene información. Y lo haga en segundos, con mayor o menor exactitud, de acuerdo a ese entrenamiento que haya recibido. Sin embargo, la inteligencia artificial no sabe lo que está escribiendo, no entiende lo que está escribiendo. Y por más que por medio de un proceso de aprendizaje automático la próxima vez escriba un artículo más acurado sobre el tema, no puede entender lo que está escribiendo. No porque un traductor me traduzca entiende lo que está traduciendo o entienda ese idioma. No es crítica de lo que ha escrito, ni tampoco tiene conciencia de que está escribiendo un artículo. La inteligencia artificial simplemente procesa por medio de los algoritmos interconectados la información que tiene y da un resultado automático de cálculos matemáticos. Volviendo al ejemplo simple del gato rojo. La inteligencia artificial, para determinar si la imagen que le estamos presentando es la de un gato, necesita comparar, presten atención a esto, dicha imagen, como vimos, con millones de imágenes de gatos que se le han proveído anteriormente y compararlas con la que le estamos diciendo. Lo mismo el color rojo. Y finalmente algunos algoritmos que determinan si la imagen es algo real o irreal y así arrojar como resultado gato rojo real, porque es la foto de un gato que su dueño tiñó de rojo. Dicho resultado, como hemos dicho, no es más que la combinación de números, porque gato, para una inteligencia artificial, no son más que determinados números. Lo mismo rojo, lo mismo real. No es ni un concepto ni nada semejante. Nosotros los humanos no podemos hacer eso, porque nuestro cerebro no procesa información al modo que lo hace una inteligencia artificial. Ni necesitamos procesar información justamente porque somos inteligentes.
Y como veremos en la segunda parte, conocemos por medios de conceptos y no de comparación, de simple comparación. Es decir, la inteligencia artificial puede arrojar el mismo resultado que nuestra inteligencia, pero el proceso por el cual llegamos a dicha conclusión es totalmente distinto. Es decir, que la inteligencia artificial llegue a la misma conclusión que llegamos los hombres en algo particular, como es el decir que lo que está enfrente mío es un gato rojo, no acredita a la misma para que se la llame inteligencia. Como una motocicleta se la llame caballo. Además, que llegue a la misma conclusión no quiere decir que ha pensado la misma, ni mucho menos que entienda la misma. Para eso va a ser importante determinar justamente, y lo vamos a hacer después, lo que es entender y lo que es pensar. Bien, dejamos acá una idea fuerte, que la vamos a llamar así, materialización del concepto o del conocimiento, la materialización del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Nos vamos acostumbrando al conocimiento solo de particulares, datitos. Y esto nos va anestesiando, por decirlo de algún modo, humanamente. Nos va haciendo como incapaces del absoluto. Porque un particular no es un absoluto. ¿Entienden a dónde voy? El hombre, porque es hombre, busca la verdad. Pero no le alcanza con verdades parciales, científicas, particulares. Buscamos, como dice Juan Pablo II, una verdad que pueda explicar el sentido de la vida. Juan Pablo II insiste mucho en esto, por ejemplo, en la Fides et Ratio, razón y fe. Y completa la idea. Buscamos una verdad que pueda explicar el sentido de la vida. Por eso es una búsqueda que no puede encontrar solución si no es en un absoluto. El hombre, por tanto, se nos descubre aquí como abierto al infinito. ¿Y eso por qué? ¿Por razón de su cuerpo? No. Por su alma espiritual que trasciende y es subsistente. Ya lo dijo ayer el padre Fuentes, ¿no? El tema se reduce al uso, y entendiéndolo como también lo aclaró ayer el padre. Como es algo neutral, se puede usar bien o mal, pero mal para hacer el mal o mal en un mal uso, ¿no es cierto? Entonces estamos ante un problema ético. Si bien la inteligencia artificial me facilita muchas cosas, el planteo es, lo repito, ¿de qué me priva? Y damos un pasito más. Incluso esto, ¿a qué idea del hombre me lleva? ¿Soy acaso un ser que es incapaz de responder por sí mismo? Porque esta búsqueda de la verdad no es una respuesta que viene desde afuera, ni de otros, y mucho menos precocinada por Wikipedia y sazonada por una pizca de algoritmos. Estamos, por tanto, frente
a un gran desafío, porque todo eso puede ser vertiginoso, pero sigilosamente puede llevarnos a un descreimiento de lo humano. Eso es lo que a mí me preocupa. Si un conjunto de chips, circuitos, aluminio y condensadores puede hacer lo que ¿yo qué valgo? Y no por lo que puedo hacer, sino por lo que soy. Somos solo materia evolucionada, un conjunto de conexiones eléctricas sin un orden aparente. Porque eso se nos va metiendo. ¿Se dan cuenta a dónde apunto? Y con el valor del hombre se destruyen todos los valores de la vida humana. Y para que observen el tenor del tema, el planteo sobre la espiritualidad y el poder de reflexión del hombre adquiere otro matiz más profundo. Vamos a decirlo así, si yo no soy capaz de responder por mí mismo en relación a un absoluto, llamémoslo Dios en definitiva, ¿no? ¿Y mi libertad? ¿Mi dignidad? No olvidemos que la medida del hombre, es decir, el hombre pleno, la presenta Jesús en el Sermón de la Montaña, donde proclama felices, bienaventurados, a los pobres, a los mansos, a los que lloran, a los que tienen hambre, sed de justicia, a los misericordiosos, a los puros, a los perseguidos por Cristo. Acá no hay lógica booleana que resista, porque la sabiduría de Dios es locura para el hombre. Nosotros somos imagen de Dios. Que el salto que todo hombre tiene que dar y se basa en la fe, no nos agarre consultando a Alexa. Muchas gracias.